Hola, ¿qué tal? En este videocurso lo dedicaremos a un tema que es realmente primordial en la sociedad actual. Nunca antes como ahora se ha necesitado tanto saber, manejar y controlar nuestro estrés. Según datos de la UNESCO y según de otras instituciones, para el año 2020 en el mundo habrá más personas con depresión causada por estrés que por cualquier otra enfermedad. Para que veamos hasta dónde llega la magnitud de este mal que nos aqueja como sociedad moderna llamado estrés. También se dice hoy que más del 85% de las enfermedades son causadas por estrés. Estrés, tensión, estrés, como dirían en inglés, es lo mismo. Sin embargo, muy pocas personas, yo diría, 1 de cada 20 personas, saben lo que es el estrés. Todo el mundo lo usa, todo el mundo dice, tengo estrés, estoy tenso, pero cuando le pedimos que defina qué es el estrés, muy pocas personas lo pueden hacer, mucho menos decirnos cuáles son sus elementos. Y si no pueden decir cuáles son los elementos o factores que causan el estrés, mucho menos nos van a poder decir cómo combatir y cómo controlar el estrés. Todo el mundo en una sociedad moderna maneja ciertos niveles de estrés. ¿Cuál es el problema? Que los niveles de estrés que estamos manejando actualmente han ido subiendo o aumentando, hasta tal punto que ya los organismos están resintiendo. Las relaciones interpersonales hoy, más que nunca, están sufriendo. Las estadísticas nos dicen que a pesar de estar en una era en que los elementos, los factores o los dispositivos para comunicarnos están a la orden del día, hoy es cuando menos comunicación hay entre las personas. ¿Qué es el estrés? De eso se trata este video. Más allá de únicamente conocer cuál es el estrés, vamos a ver una serie de elementos, porque hay muchas cosas que uno puede hacer para mejorar su calidad de vida. De eso se trata este video, darte una serie de elementos, consejos, lineamientos, estrategias que si tú los vas aplicando día con día, vas a minimizar gradualmente todo el estrés que está causando tu día a día, tu vida diaria. Y con ello vas a mejorar tu calidad de vida, tu cantidad de vida, pero lo primero y lo más importante, tu calidad de vida. Por ello es importante que nosotros conozcamos acerca del estrés y luego que sepamos qué hacer para contrarrestar ese estrés. Lo primero que yo tuve que aprender acerca del estrés es entender el cerebro humano. ¿Por qué? Porque es el cerebro humano el que va a provocar las reacciones que nosotros conocemos como estrés. El estrés, una definición muy sencilla, es una reacción natural del organismo ante cualquier peligro que se perciba, ya sea real o aparente. Más adelante regresaremos a esta definición y veremos las implicaciones que tiene. El cerebro humano es un órgano maravilloso, complejo, es un órgano acerca del cual en los últimos 20 años se ha aprendido más de él que en los miles de años anteriores. ¿Por qué? Porque hoy la tecnología nos permite estudiar el cerebro mientras está funcionando. Anteriormente, para determinar si una persona padecía del mal de Alzheimer, por ejemplo, había que diagnosticarlo hasta el momento de la autopsia. Hasta ese momento, los doctores tenían la certeza de que esa persona había padecido de Alzheimer. Sin embargo, ahora se puede diagnosticar en vivo, mientras el individuo aún está funcionando con todas sus capacidades. ¿Por qué? Por la tecnología. Vamos a estudiar el cerebro en base a la teoría de Maglin, que es la teoría del cerebro triuno o 3 en 1. Que nos explica cómo el cerebro ha ido evolucionando a lo largo de más de 100 millones de años. Al principio, en la atmósfera no había ni siquiera oxígeno. Luego comenzó el oxígeno y comenzó la vida unicelular. Después de la vida unicelular comenzó ya la vida más compleja y se desarrolló el primer cerebro. El cerebro llamado cerebro primitivo o cerebro reptil. Es un cerebro que compartían y compartimos con todos los reptiles de este planeta. El cerebro reptil es un cerebro que trae grabada la codificación, el programa instintivo. Es el cerebro que nos ayuda en las funciones básicas: comer, dormir, la necesidad de resguardo, el territorio, la necesidad de aparearse, etcétera, etcétera.
Es un cerebro rutinario, es decir, le gusta la rutina. Si ya encontró una forma de hacer las cosas, no quiere cambiar, siempre le gusta. Este es el cerebro que se resiste cuando nosotros queremos hacer cambios de hábitos. ¿Por qué? Porque el cerebro reptil o primitivo no le gusta el cambio. Es un cerebro reactivo, es decir, reacciona rapidísimo para mantenernos con vida. Es el cerebro que si en épocas pasadas un tigre o cualquier animal atacaba a nuestros ancestros, entonces el cerebro que lo hacía reaccionar para huir o enfrentar. Es el mismo cerebro que reacciona hoy cuando un carro viene encima y nosotros tenemos que reaccionar. Este es el cerebro reptil, un cerebro reactivo, un cerebro que va a regir las funciones básicas del organismo. Es el cerebro que nos mantiene con vida ante las situaciones de urgencia del medio ambiente. Pasaron millones de años y entonces el cerebro reptil fue evolucionando. Los requerimientos del medio ambiente eran más y entonces había que responder. La naturaleza, la evolución tuvo que responder a las necesidades de las nuevas criaturas, las aves. Posteriormente se desarrolló un cerebro más complejo. Sobre el cerebro primitivo o reptil, que es la primera capa, si lo queremos ver como una casa de 3 niveles, entonces el cerebro reptil es el primer piso, sobre ese se construyó el segundo nivel. El segundo nivel es un cerebro que se ha llamado mamífero, ya que es el cerebro que rige o apareció con los mamíferos. Ya este cerebro es más complejo, tiene funciones muy específicas. Por ejemplo, es el cerebro que también se le ha llamado límbico o emocional. ¿Por qué? Porque es el que rige las emociones, el sentir. Ya este cerebro es el que nos da la capacidad, por ejemplo, a un perro o a cualquier mamífero de interesarse por su prole. Ya este cerebro lo hará huir, sin embargo, al estar en peligro su descendencia, enfrentará e incluso dará la vida por su descendencia. ¿Por qué? Porque es un cerebro que siente, es un cerebro emocional. Este cerebro es el cerebro que rige nuestras emociones. Esto es muy importante, como vamos a ver más adelante, por esto lo recalco. Además de ello, es importante entender con el cerebro mamífero que también se encarga de la memoria. Tiene ciertos órganos, como el hipocampo, que se encarga de la memoria, es decir, que puede traer el pasado al presente. Algo que pasó lo puede traer ahorita. Si tú sumas experiencia más recuerdo, entonces tienes memoria o conocimiento. Este es el cerebro encargado de la parte de sentimientos, emociones, memoria, entre otras muchas funciones, por supuesto. Muy bien, ahora, después de millones de años de evolución, de hecho se sitúa hace 100.000 años la aparición de una nueva capa, por así decirlo, o nivel, o agregado de la evolución, la cúspide de la evolución, es el neocórtex, neo de nuevo. El neocórtex ya no solo reacciona y siente como lo hacía el cerebro primitivo y el cerebro mamífero, sino que el neocórtex es la parte racional, la parte superior, todo lo que es compasión, raciocinio, análisis, todas las funciones superiores que nos distinguen como seres humanos se encuentran en este cerebro, en el neocórtex. Obviamente también lo compartimos con otras criaturas, con otras especies, pero solo en el ser humano se llegó a desarrollar de tal forma que tiene cualidades superiores. Solo el ser humano se puede volver más humano cada día, gracias al neocórtex. El sentido de conciencia, de quién soy yo, quién es el otro, el sentido de trascendencia, lo que es la muerte, el sentido de que hay una vida después de esta vida, el buscar entender el medio ambiente, la naturaleza, el pasado, el presente, y el neocórtex tiene algo muy importante, también puede proyectarse al futuro. Todo ello se dio gracias a la aparición de este tercer cerebro. Obviamente estamos usando este modelo que ha servido mucho para entender la evolución del cerebro. No quiere decir que estén separados o que uno actúe independiente del otro. Por decirlo de esta forma, los cerebros han firmado un contrato de interconexión. Los tres están íntimamente relacionados. Haciendo un pequeño resumen, el cerebro primitivo reacciona, el cerebro mamífero siente y el neocórtex es el superior, analiza. Por verlo de una forma muy simple, muy sucinta, muy resumida.
Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos miedo? Es a lo que queremos llegar, el estrés. ¿Cómo percibe el cerebro el miedo? Pues es un proceso relativamente sencillo. Cuando tenemos miedo, por ejemplo, ante un cambio, ante una situación nueva, personas que no conocemos, vamos a cambiar de lugar de estudio, lugar de trabajo, hay algún cambio que vayamos a tener en la vida, entonces se activa lo que se llama las amígdalas cerebrales, que están en el cerebro mamífero. Las amígdalas cerebrales tienen que estar monitoreando todo el tiempo cualquier cambio, cualquier situación que se pueda percibir como peligro. En este momento las amígdalas mandan la información. Las amígdalas cerebrales le mandan información al neocórtex, pero también le mandan la información al cerebro primitivo. Si analizamos todo lo que hemos visto hasta acá, veremos que el cerebro primitivo dijimos que reacciona y es 13.000 veces más rápido que el neocórtex. Y así debe ser. ¿Por qué? Porque si va a venir un carro que me va a atropellar, en ese momento no necesito el análisis, por ejemplo, de las fórmulas de física fundamental y me voy a recordar de aceleración, movimiento rectilíneo y todo lo demás para determinar si estoy o no en peligro. En ese momento, ¿qué es lo que tiene que hacer el cerebro? Mantenerme con vida. Lo único, que se te grabe esto, lo único que el cerebro quiere es mantenernos con vida. Todo lo demás lo hará, aprenderá, recordará, proyectará, cualquier cosa la hará si sirve para mantenerme con vida. Entonces, en ese momento, sentimos miedo porque la amígdala cerebral encendió las alarmas. Imagínate que es como alarmas de fuego. Entonces, en ese momento se encendieron las alarmas, se mandó la información al neocórtex, pero también se mandó la información a el cerebro primitivo. ¿Quién reaccionará? El cerebro primitivo. Y así debe ser. Porque antes, estamos hablando de hace mucho tiempo, cuando nuestros ancestros tenían un problema, que era un mamut los perseguía, un tigre o cualquier otro peligro, entonces tenían que reaccionar. El cerebro primitivo solo sabe reaccionar de dos formas. O huye o se enfrenta. De preferencia va a huir, y eso tiene también que ver con la conservación de la energía. De preferencia va a huir. Una serpiente ante un peligro va a huir. Si tú vas caminando por una selva, por un bosque y aparece una culebra, ella va a preferir huir. Pero si se siente muy amenazada o se siente acorralada, entonces atacará. Son las únicas dos respuestas que conoce el cerebro primitivo. Igual está pasando ahora, ante cualquier peligro que podría ser un cambio de trabajo, una situación de pareja, podría ser un peligro rápido, por ejemplo, que un carro se venga encima, cualquier situación, solo sabe reaccionar de dos formas, huir o pelear. Eso estaba muy bien antes, sin embargo, en la sociedad moderna no siempre me sirve huir o pelear, y ahí es cuando comienza el problema que todos conocemos como estrés. Con lo que hemos visto hasta ahora, que repito es un resumen muy breve porque no es un curso propiamente del cerebro, que de este tema del cerebro hablo en otro video curso acerca de potenciación cerebral, pero lo que estamos haciendo es aprendiendo lo mínimo que debemos saber acerca de nuestro cerebro. Ya dijimos que tenemos tres cerebros, el cerebro primitivo, el cerebro mamífero y el neocórtex. También dijimos que el primitivo reacciona, el mamífero en cambio siente y el neocórtex funciones superiores. Esto tiene serias implicaciones. El cerebro mamífero también dijimos que trae el pasado al presente y el neocórtex se puede proyectar al futuro. Estos son mecanismos que, funcionando bien, de forma natural, nos ayudan. Porque, por ejemplo, si yo tuve un determinado problema o situación, entonces puedo aprender por experiencia. También puedo decidir qué tipo de vida quiero llevar en base a mi proyección del futuro. Esa es mi capacidad de planificar. Sin embargo, ¿qué pasa cuando traigo demasiado pasado al presente? Puedo incluso caer en lo que se llama neurosis. Cuando tú no logras superar o perdonar, dirían los psicólogos, el pasado. Y entonces ya es una anomalía que va a repercutir en una enfermedad de tipo emocional o psicológica. En este caso específico, la neurosis. ¿Y qué pasa también si en lugar de proyectar sanamente como una decisión qué clase de futuro quiero, temo al futuro? Entonces también
se va a activar la amígdala cerebral y se va a generar el proceso que ya explicamos llamado estrés. Por eso en ciertas filosofías nos dicen que la clave de la felicidad, y ese es el primer consejo, es mantenerte en el aquí y en el ahora. La clave de todo sufrimiento es el pasado y la clave de todo temor es el futuro. Si tú estás pensando en este momento, este segundo, esta fracción de segundo, no tendrás estrés. Sin embargo, cuando traes mucho pasado o cuando te proyectas demasiado al futuro de una forma temerosa, entonces se comienza el proceso llamado estrés. Regresemos a nuestra definición de estrés. Dijimos que es la reacción natural del organismo ante cualquier peligro percibido, sea este real o no. ¿Te ha pasado alguna vez, por ejemplo, que te sientes estresado frente a un examen? ¿Cuál es el peligro con un examen? Analízalo fríamente y lógicamente con el neocórtex. Verás que si pierdes, pues tienes que repetir el examen. No está en juego tu vida, pero como en ese momento ponemos en juego o en riesgo, sentimos que está en riesgo nuestra personalidad, que van a pensar de mí, voy a gastar dinero, etcétera, etcétera. Entonces, aunque no hay un peligro real, sino que es únicamente algo aparente, el cuerpo reacciona. Es una reacción natural ante cualquier peligro. Obviamente, si hay peligros reales que te harán reaccionar. Un asalto, por ejemplo, es un peligro real y entonces reaccionarás de la misma forma. Pero estoy tratando de establecer que no importa que sea real o aparente, el cerebro reaccionará de la misma forma. Eso es algo que nos tiene que quedar claro. Cuando decimos reaccionará, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que activará ciertos mecanismos para huir o pelear y bloqueará, desconectará, eliminará, suspenderá algunos otros mecanismos que en este momento no son vitales. Vamos a ver cómo lo hace o poner algunos ejemplos. Posiblemente te ha pasado que vas por la carretera manejando y el carro de enfrente para súbitamente. Y tú tienes que frenar lo más rápido que puedas y gracias a Dios no hubo un choque. Casi hubo, pero no hay un choque. ¿Cómo te quedan las piernas en ese momento? En ese momento sentimos un frío y debilidad en las extremidades. Por ejemplo, en las piernas y en los brazos. ¿Por qué? Porque el cerebro percibió un peligro y entonces lo que hizo fue tomar la energía, la glucosa de las extremidades para enviarla al cerebro, trabaja mejor y proteger los órganos vitales. Es lógico, nosotros podemos vivir sin extremidades, pero sin un órgano vital, no digamos el cerebro o el corazón, entonces no podremos vivir. Por ello, restringe ciertas funciones. Pero mira qué interesante otras cosas que pasan en ese momento. Tal vez si hubo un accidente, te has visto involucrado, no somos tan extremistas. Vamos al caso de un examen. Estás en medio del examen y tú estás seguro que esa parte sí la estudiaste, pero no viene la información en ese momento. Y tú dices, pero sí, yo lo sé, y no viene la información. Entregas tu prueba y das 3 pasos y en ese momento fluye la información. ¿Te ha pasado algo como esto? ¿Qué es lo que pasa? Cuando te sentías estresado por el examen, se crearon unas químicas y se bloquearon ciertas funciones, por lo tanto la información no puede fluir. Te repito que al cerebro no le interesa ganar un examen, a tu cerebro le interesa mantenerte con vida. Y entonces las amígdalas activaron la alarma y ¿qué pasó? Se restringieron ciertas funciones, se generaron ciertas químicas, se estimularon algunos neurotransmisores, es decir, hubo un desequilibrio y no podía fluir la información. Cuando entregaste el examen, el peligro ya no era percibido, se eliminaron esos procesos y la información comenzó a fluir nuevamente. Mientras más estresado está uno, menos recuerda. ¿Ves? Esa asociación es muy importante entre estrés y baja memoria. Ya lo vamos a hablar más detenidamente. Entonces, ¿ves? Lo importante que es aprender a controlar nuestro estrés, porque si no, tus funciones superiores, cognitivas, tus funciones de análisis, de memoria, de aplicación, de compasión, etcétera, etcétera, se verán bloqueadas. No porque sea una falla, sino porque tu cerebro está trabajando bien.
Pero si yo trabajo desde el cerebro primitivo, es decir, en base al miedo, entonces voy a ser una persona con mala memoria, con enfermedades, una persona violenta, una persona que yo no quiero ser. Sin embargo, si yo aprendo a trabajar desde mi neocórtex, es decir, controlar, por decirlo así, bueno, sonó la alarma, analicemos esta alarma. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Comienzo a trabajar desde el neocórtex. Ante una situación, volvamos al caso del examen. Yo me estoy examinando y no me recuerdo, y entonces viene a mi conciencia, lo que pasa es que estoy estresado. Y hago algunas de las técnicas que vamos a ver más adelante, principalmente la respiración, y comienzo a hablarme a mí mismo desde el neocórtex. Bueno, este examen ya estoy aquí, haré lo mejor que pueda, las implicaciones que tiene tampoco son de vida o muerte, si lo pierdo, lo repito. Bueno, en este momento no me voy a juzgar a mí mismo, sino que lo que voy a hacer es dar mi mejor esfuerzo, me concentraré y yo me comienzo a hablar desde mi neocórtex, la amígdala comienza a apagarse la alarma. Y entonces el cerebro no percibirá que hay un peligro y los procesos superiores regresarán. Básicamente ese es el proceso del estrés y cómo debemos controlarlo. Claro que, como decimos aquí en Guatemala, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Qué quiere decir? Fácil es decirlo. También hacerlo, pero en base a un entrenamiento, en base a la conciencia y en base a una práctica constante que te ayude a reaccionar o a actuar como debe ser cuando la situación de estrés llega. Por ejemplo, el otro día estaba viendo cómo entrenan al ejército norteamericano o a cualquier ejército, pero ellos pues han llevado la tecnología a muy alto nivel y lo que hacen es someterlo a situaciones estresantes para que aprendan si tienen que reaccionar o actuar. Por ejemplo, les ponen les ponen una venda y los tapan completamente y comienzan ruido y situaciones estresantes y les dicen que van a quitar la capucha y le van a quitar la venda, pero en ese momento ellos no saben qué se van a encontrar. Como pueden encontrar a una persona que les va a disparar y entonces ellos tendrán que reaccionar disparando primero, también puede ser que simplemente enfrente a una persona anciana que le está preguntando la hora. ¿Por qué hacen eso? Para entrenar a su amígdala cerebral, entrenar a sus cerebros y saber cuál de ellos debe actuar. Y entonces, cuando le quitan la venda, si ven que es una persona anciana que le está preguntando la hora, pues le contestan la hora. Pero en ese momento, si es una persona que les está apuntando, reaccionarán disparando. En base al entrenamiento, en base a la conciencia, en base a los ejercicios, a saber qué hacer. Pero esto debes hacerlo cuando no hay elementos de estrés. Este videocurso no es para apagar fuegos. No es, ya estoy súper estresado, ya estoy enfermo, ya tengo muchas cosas, ¿ahora qué hago? Te va a ayudar enormemente. Va a ser gradualmente ir reaprendiendo. El cerebro no puede olvidar, pero sí puede reaprender. Y entonces gradualmente iremos aprendiendo una serie de ejercicios, de métodos, técnicas, estrategias que te enseñarán ante un peligro percibido, actuar en base a tu neocórtex o a tu cerebro primitivo. No estamos diciendo en ningún momento que no haya que usar el cerebro primitivo, sino que hay que distinguir cuándo sí y cuándo no. Esto es lo más importante. En las conferencias y talleres que doy, hay una pregunta que es recurrente. Pienso que es por curiosidad, pero también ayuda mucho a entender este proceso del estrés. Me preguntan si solo el ser humano puede sufrir de estrés o si también los animales. También los animales sufren de estrés, es decir, tienen una respuesta natural ante un peligro. Pero el ser humano tiene 5 características que hacen que el estrés sea más fuerte e impactante en él. Estas 5 características son traer el pasado, proyectar el futuro, emitir juicios, fragmentar la realidad y distorsionar la realidad. Hablemos rápidamente de cada uno de estos elementos o factores. En primer lugar, ¿te recuerdas que dijimos que el cerebro mamífero puede traer el pasado al presente? Si te pones a analizar, un conejo, por ejemplo, está muy tranquilo comiendo en una pradera cuando oye que se acerca un posible depredador o tal vez lo olfatea.
Entonces, su organismo generará la situación de estrés. Sus pupilas se dilatan, su corazón se acelera, la oxigenación aumenta, genera más adrenalina, cortisol, etcétera, etcétera, preparándose para huir. Pero el coyote o el animal que haya estado rondando se aleja. ¿Qué es lo que hace? El conejo regresa a comer y no está recordando una y otra vez aquello que pasó. ¿Qué hace el ser humano en cambio? El ser humano vive una situación de peligro y no hace lo que hizo el conejo de simplemente dejarla ir, de simplemente, como dicen los budistas, fluir con el río, sino que lo que hace, recuerda una y otra vez, generando el mismo estrés. Porque el cerebro, con lo complejo que es, no distingue realidad de fantasía. Si tú piensas en algo, activará los mecanismos del estrés. Cada vez que recuerdes esa situación, estarás activando estos mecanismos de estrés. También dijimos que el neocórtex tiene la capacidad de proyectarse al futuro. Sin embargo, ese conejito del cual estábamos nosotros hablando no estará todo el tiempo pensando, ¿y si regresa el coyote? ¿Y si no era un coyote sino que eran dos? Y sí, y nuestro famoso y sí es el que nos mete en muchos problemas internos. ¿Por qué? Porque comenzamos a temer de lo que puede pasar en el futuro. Luego, ahora pongamos el ejemplo de un perro. Yo tengo un perro labrador y yo lo observo que él está echado, está durmiendo en el patio cuando viene un ave. Y entonces, como es cazador por instinto, se queda viendo, comienza a acercarse y en algún momento se lanza sobre el ave. Regularmente no las atrapa. ¿Qué hace él? Regresa a donde estaba y se vuelve a dormir. ¿Qué haría un ser humano? Juzgarse. ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Por qué lo hice? Cualquier cosa que hacemos comenzamos a juzgarnos a nosotros mismos. Y eso genera mucho estrés. Ese juicio interno que nosotros nos hacemos día con día de lo que hemos hecho bien, no hemos hecho bien, de lo que podríamos haber hecho, de lo que podríamos no haber hecho, de etcétera, etcétera, esa vocecita, ese juicio interno también te genera estrés. Luego tenemos lo que se llama la fragmentación. ¿Qué es fragmentar? El cerebro tiene un mecanismo maravilloso que se llama escutomizar o filtrar. ¿Qué quiere decir? De los miles y miles de datos que yo estoy recibiendo a través de mis 5 sentidos, solamente presto atención a 3 a 6 como máximo. Todo lo demás está ahí, pero el cerebro debe filtrar. Yo no puedo ser en todo momento consciente de todo lo que estoy sintiendo, percibiendo. Yo únicamente, por ejemplo, en este momento soy consciente de lo que estoy diciendo, de la cámara y de muy pocos factores. Sin embargo, estoy recibiendo muchos. Mi cerebro lo que hace es filtrar. Y entonces, el cerebro primitivo lo que hace es fragmentar la información. Y gracias a la capacidad del hipocampo, la asocia. Por ejemplo, te has visto envuelto en un asalto y te fijas que uno de los asaltantes tenía una gorra amarilla. A partir de ese momento, cada vez que veas una persona con gorra amarilla, como se ha fragmentado la información y por asociación, sentirás estrés. ¿Te has fijado? Ves una persona o en un problema, alguna situación, se graba algún elemento de esa situación y luego cuando veamos ese elemento, aunque toda la situación ya no sea ni el contexto, ni sea el asalto o el accidente o cualquier cosa que haya pasado, generamos el mismo estrés. Posiblemente el estudiante ha tenido miedo con algún profesor, porque el profesor muy recia su personalidad, porque lo ha regañado, cualquier. 20 años después, está en su trabajo y su jefe tiene características físicas similares a las del profesor. Y entonces sentirá el mismo miedo, el mismo estrés. Eso por mecanismos de funcionamiento del cerebro. Pero ahora que ya lo sabes, ya puedes ir tomando conciencia. Pero te decía que es muy importante que nosotros vayamos tomando conciencia de cómo se genera el estrés.
Ahora, ante determinada persona, yo siento miedo, rechazo, enojo, con frustración. Yo no entiendo por qué, si nunca me ha hecho nada esta persona. Posiblemente lo estoy asociando con otro evento de mi vida. Y el quinto elemento es la distorsión. El cerebro humano distorsiona por lo mismo de querer filtrar la información, no me da el cuadro completo. Los japoneses son famosos porque al lugar que van, toman fotografías. Foto. ¿Por qué? Porque una cámara fotográfica no filtra. Después comienzan a analizar la fotografía para ver el cuadro completo. ¿Te ha pasado que ante un viaje familiar, posiblemente la pareja o los hijos comienzan a contar las experiencias y tú te quedas pensando, eso no lo vi yo? ¿Dónde fue eso? ¿Por qué? Porque yo escotomiceo, filtré unas cosas, ellos otras, y entonces, aunque fuimos al mismo lugar, vimos las mismas personas, prácticamente el recuerdo que tenemos es distinto. Es decir, que hemos distorsionado lo que conocemos como realidad. Es importante que nosotros entendamos este proceso. Y luego, también es importante entender que el cerebro nunca se quedará con un vacío, sino que el cerebro irá llenando aquella información que no tiene. Y entonces por eso comenzamos a veces a justificar o a inventar cosas. No porque seamos mentirosos, sino que es un proceso que el mismo cerebro debe ejecutar para funcionar correctamente. Entonces, si yo fui a un lugar, pero como no percibí todo, sino que filtré y únicamente tengo en mi conciencia, aunque en mi inconsciente tenga toda la información, en mi conciencia solo tengo unos hechos. ¿Qué va a hacer el cerebro? Va a comenzar a llenar con la información que no tiene. Por eso decimos que el cerebro tiende a distorsionar la realidad y eso me crea estrés también. Por ello tú ves en un programa, por ejemplo, que están interrogando a una persona y el abogado le comienza a hacer preguntas al testigo y le dice, cuando usted estaba ahí, ¿había un bolso, por ejemplo? Y la persona no tiene capacidad de recordarse de todo, pero su cerebro tiene que darle un sí o un no. Tal vez no había un bolso, pero la persona dice sí, y ese bolso era de color gris. Sí, dice la persona. Y después el abogado presenta un video, una fotografía que demuestra que no había tal bolso. Y entonces dice, este testigo no es confiable. ¿Por qué? No es que el testigo estuviera mintiendo o fuera deshonesto, sino que su cerebro, cuando le hicieron la pregunta, tenía que llenar esa información. Posiblemente una persona te insiste que te ha dado algo que tal vez no te ha dado. Y entonces dice, sí se lo di, estábamos en tal lugar y yo se lo di y se lo di. ¿No te ha pasado que a los pocos minutos o a las pocas repeticiones entras en duda? Y dices, tal vez sí me lo dio, tal vez no recuerdo. Sí, ahora recuerdo que sí, lo sentí en mi mano. Sí recuerdo. ¿Por qué? Porque el cerebro está comenzando a llenar esa laguna mental que te ha creado la aseveración de la otra persona. Por estos 5 factores nosotros manejamos más estrés que el que manejaría otra criatura.